Buenas, bueno, estamos aquí en Recortados con Sergio Milán, director de Parasonia, entre otros trabajos. Pero bueno, estamos aquí con él en esta ocasión debido a que, como ya sabéis, ayer anunciamos que Parasonia fue el corto ganador de este primer torneo Red Cuarentena, que ha sido una iniciativa pues, de Recortados un poco solidaria en pro de mantener pues eso, a toda la gente que pudiéramos, a todos los seguidores ocupados consumiendo cultura de manera gratuita y disfrutando de cortazos que nosotros, por suerte, debido a todos estos años que llevamos organizando festivales de cortos, pues tenemos la suerte de conocer. Así que nada, damos ya un saludo muy fuerte, un abrazo a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola a todos, pues muy bien, muy contento con haber participado en esta competición. De entrada, haber sido uno de los cortos que habéis seleccionado para el torneo y bueno, y ver que a pesar de los años que ya tiene, ya tiene unos añitos el corto, pues sigue emocionando a la gente y calando en ellos y muy agradecidos con esas votaciones, pero sobre todo contentos, pues eso, como tú bien has dicho, ¿no? De que de algún modo hayamos sido una pequeña parte de ese alivio cultural en esta cuarentena que todos estamos viviendo, ¿no? Muy bien, pues como tú dices, ¿hace cuántos años hizo este corto? Y bueno, cuéntanos un poco el recorrido que ha tenido, el éxito que ha tenido. Pues el corto, pues si te digo la verdad, ahora me pillas, no sé exactamente decirte cuántos años tiene. Quiero decir, si me pongo a chequearlo te lo diría, pero no me he hecho los deberes. Yo creo que tiene como unos 5 años más o menos, 5 o 6 años, entre 5 o 6 años tiene el corto. Y bueno, el recorrido pues fue maravilloso, sobre todo hubo un primer recorrido con una versión corta, que es la que habéis podido compartir durante el torneo, esa que hicimos para el No Todo Film Fest de ese año, que consiguió ganar el premio del público y esa fue la primera arrancada de un viaje de festivales maravilloso. Y bueno, con esa primera arrancada de esa versión, pues sobre todo fue un viaje impresionante a nivel viral, que podíamos llegar a imaginar qué movimiento tendría, sobre todo entre la gente que le gusta el cine, pero vamos, ni de coña que iba a ser tan viral en el primer día que se colgó en No Todo Film Fest, ¿no? Entonces, bueno, fue un boom, muchísimas entrevistas, muchísima emoción de gente que escribía compartiendo la emoción que había sentido al ver el corto. Y lo más importante para nosotros, que era realmente una de las razones, no voy a decir la razón, pero una de tantas razones por las que hicimos el corto, que era la de concienciar sobre la accesibilidad en cine, ¿no? Para gente en este caso con discapacidad visual, ¿no? O capacidades diferentes, como se dice, que de algún modo pues no pueden leer subtítulos como todo el mundo. Entonces, el corto, como he dicho en otras ocasiones, nació más de una especie de mea culpa, porque yo era de los primeros que le decía a todo el mundo tienes que ver esto en versión original, el doblaje no. No me importa decirlo porque además tanta gente del doblaje me ha escuchado este discurso ya, pero no fue hasta que me di cuenta que si a mí me quitan los subtítulos, pues no puedo ver el cine en versión original, no puedo ver cine realmente de todas partes del mundo, cuando me di cuenta del enorme potencial que tiene el doblaje y el buen doblaje además que se hace este país, ya no solo para aquel que democráticamente quiera elegir cómo consume el arte audiovisual, sino para aquel que no puede elegir, aquel que necesita de ese doblaje para poder vivir el cine de todas partes del mundo, inglés, alemán, asiático, bueno, pues ya sabemos. Entonces, bueno, pues se juntaron los átomos, nació este corto, la gente creo que supo conectar con ello, el mayor piropo que hemos podido recibir es no me gusta el doblaje, pero mentiría si no dijera que este corto me ha hecho pensar con respecto a mi opinión, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el mejor elogio. Y bueno, pues a nivel de festivales, pues un viaje maravilloso, entre ellos el vuestro, que además pudimos estar con vosotros en esa gala de clausura, tanto su protagonista Sonia como yo, como Antonello, nuestro productor, y lo pasamos en grande con vosotros. Disfrutamos mucho del queso y del vino que nos llevamos de vuestro festival. Fue un fin de semana estupendo y nada, y que el premio del público, si no recuerdo mal, que nos llevamos con vosotros. Y bueno, realmente ese ha sido el viaje más o menos del corto en todos los festivales. Ha habido premios a lo mejor a mejor documental, mejor corto de temática social, pero en su mayoría casi siempre este corto, sobre todo con el que ha conectado es con el público. El público que se deja emocionar individualmente en su hogar y que pues emite su voto, o individualmente en una sala de cine en un festival y que emiten sus votos y bueno, pues súper agradecidos a eso, que ya verás tú, años después que ya el corto, digamos, había terminado su recorrido, pues sigue ese público dándonos alegrías como la que nos hemos llevado este fin de semana en vuestro festival.
La verdad que sí, que está claro que es un corto de los que denominamos de público porque consigue llegar muy, muy profundo y la gente, a todo el mundo le emociona, tenga o no tenga relación directa con el mundo también de, pues de la discapacidad visual, como puede ser en este caso para Sonia. Y bueno, y además hace una cosa que a nosotros se nos criticó, fue un comentario que recibimos respecto a alguien de la ONCE este año porque hicimos un jurado social donde se proyectaron cortos a asociaciones de Manzanares para determinar el premio social. Y un hombre de la ONCE, ya te digo, criticó que la mayoría de los cortos, bueno, ninguno de los cortos que pusimos, hacían esto que hace para Sonia, que tiene un nombre y no recuerdo cómo se llama el nombre, que es que al final... Audiodescripción. Audiodescripción. Eso, que haya un narrador diciendo todo lo que va ocurriendo en el corto. Eso sí lo hace para Sonia. Y la verdad es que a nosotros no nos llegan cortos, ninguno, aparte de para Sonia, en los 7 años, que tengan esta audiodescripción. No sé si ese mundo está muy como muy marginado a festivales más muy exclusivos de tema de, no sé, tema de la ONCE, tema de discapacidades, no sé, ya nos dices tú si sabes un poco más del tema. No es que esté. A ver, la audiodescripción, como todo, es una herramienta y como toda herramienta de profesionales que se dedican a ello, evidentemente una cosa es un corto como el nuestro, que no es que sea un corto de otra temática y que tenga audiodescripción, que fuese un corto de suspense, que la tenga, no es que nuestro corto en sí mismo, la historia es un homenaje a la gente que genera audiodescripción. Pero claro, si no, yo gracias a eso pudimos tener ayuda como gente como Aptent, como la misma ONCE, Aptent, que es una empresa además especializada en generar accesibilidad en contenidos teatrales y audiovisuales. Entonces, pues claro, ellos entraron a remar con nosotros en el corto porque les parecía que era un portal maravilloso en el que hablar precisamente de esto que tú comentas. Pero claro, si te metes en otro tipo de cortometrajes, pues claro, es una herramienta más, como una banda sonora, entonces, claro, hay que pagarla. Me refiero, hay que pagarla, a lo mejor no, a lo mejor te la generan de manera gratuita con una subvención. Ahí no lo sé ni me voy a mojar. Pero claro, es algo más que tienes que añadir al proceso de postproducción y que tienes que saber cómo se hace. Entonces, o consigues a alguien que quiera participar en tu corto de forma activa, generándote la accesibilidad de manera gratuita. Ya sabemos que en el mundo del corto poca gente, bueno, poca no, nadie gana dinero haciendo cortos, pero o consigues a alguien que quiera remar en tu historia, que yo creo que en la mayoría de casos así podría ser, desde la accesibilidad, o conoces a alguien que sepa, te echa un cable, o si tienes un presupuesto de subvención importante, pues destinas una parte de esa subvención para el cortometraje a generar accesibilidad, tanto subtitulado para gente con discapacidad auditiva como para gente visual. Pero claro, la mayoría de cortos, aun con subvención, llegan a lo justo y mucha gente tiene que poner pasta de su propio bolsillo para generar todos los contenidos más allá del propio corto, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que es difícil que en el mundo del corto ya es más. Ahí entraríamos a un debate más complejo con el mundo del largometraje y sobre todo el largometraje comercial, porque el problema es que el largometraje comercial sí que sigue teniendo un alto nivel de subvención del Estado. Entonces yo creo que parte de esa subvención debería ser obligatoria a generar una accesibilidad en estrenos en salas de cine. Porque al fin y al cabo lo están pagando con sus impuestos también, tanto nosotros como la gente con discapacidad. Entonces ellos tienen el mismísimo derecho que nosotros a poder ir a un cine y poder ver su película con audiodescripción o subtitulada para sordos. Ya hay plataformas que están consiguiendo esto, que tú vas a tu sala de cine y sincronizas con tu móvil para poder recibir una audiodescripción en directo de tal o cual película, pero no todas tienen generada esa audiodescripción, por ejemplo. Y bueno, en subtitulado para sordos no sabría decirte si ni siquiera existen salas habituadas a ello. Sé que Google intentó hacer algo con las gafas de Google para poder meterte el subtitulado por debajo, pero no estoy muy ducho en la materia. Más allá de eso, bueno, por lo menos la gente sorda, aunque no tiene el subtitulado de cosas a nivel de una película de terror que podrías tener, pues se oye crujir la madera del piso de arriba, cosas que son importantes para vivir con intensidad la trama. Bueno, medio se podrían salvar con los cines, por ejemplo, que hay en versión original, que tiene su subtitulado en castellano. Pero claro, yo vivo en Madrid, pero yo soy de Granada y en Granada no hay ni un puñetero cine con versión subtitulada. Si acaso los cines Kinépolis que te ponen alguna película en versión original subtitulada, pero que ni siquiera están eligiendo bien, porque te ponen Transformers, que te quiero decir que el que quiere ver versión original subtitulada no precisamente es para ver Transformers. Yeah. Entonces, bueno, creo que todavía queda mucho por remar en ese asunto. Y sí que es cierto que esta persona de la ONCE que os comentó esto, puedo tener en parte algo de comprensión hacia lo que intenta decir, porque yo, por ejemplo, sí que he visto otros festivales que tienen candidatura expresa de accesibilidad, o sea, de accesibilidad, pero sí de temática social, de cortos que hablen en esta materia, o sea, cortos inclusivos es el término.
Pues a mí me entran ganas de hacer un corto que no tenga absolutamente nada que ver con la inclusión, pero que esté audio descrito y subtitulado para sordos, porque veo 50.000 cortos inclusivos, pero ni uno tiene en cuenta a la gente que necesita esa inclusión para poder verlo. Entonces, Eso, me eso entran es. ganas de hacer un corto que no tenga absolutamente nada que ver con eso, pero que por lo menos pueda verlo todo Dios, con accesibilidad. Entonces, bueno, yo creo que todavía nos queda un poquito que remar ahí, pero no creo que sea culpa ni de los festivales ni, por supuesto, de los cortometrajistas que al fin y al cabo hacen lo que pueden con lo que tienen y generar esta herramienta, si no es un caso concreto como el nuestro, supongo que es un extra añadido complejo de asumir a nivel comercial. Pero bueno, ahí abro para que a lo mejor todas las empresas que generan accesibilidad pues estén abiertas a recibir propuestas de cara de los cortometrajistas, ¿no? Y además, este tipo de audiodescripción se puede añadir después de haber hecho ya la producción. Es decir, ¿tienes que plantear el guión sabiendo que vas a querer después hacer audiodescripción o se puede añadir después? Bueno, esto es un debate que he podido tener en varios festivales de cine social, de cine de inclusión, cine inclusivo. Claro, el proceso no es así. O sea, el proceso es hacer la película y luego se intenta hacer esa accesibilidad. Como tú bien dices, una película de, por ejemplo, bueno, una película más europea o de un corte más, imagínate, Un lugar tranquilo, ni que no es europea, pero Un lugar tranquilo de Krasinski, es muy fácil generar una accesibilidad en cuanto a audiodescripción, porque como toda película está en silencio, pues es cuestión de ir, tienes todo el hueco del mundo para ir narrando lo que se está viendo. Sí. Pero una película, por ejemplo, de Tarantino, dime tú dónde metes un hueco para explicar lo que está pasando, si ahí no se calla uno ni debajo del agua. Ya. Entonces, claro, lo que dice el proceso lógico es primero es la película y luego se busca cómo conseguir la mayor accesibilidad posible dentro de los espacios, en el concreto de la audiodescripción, los espacios que te dejan los diálogos para poder ir narrando eso que se está viendo. Claro, la idea de todos los que se dedican a esto es que de algún modo, pues esto empieza a tener un poquito ya de presencia desde el mismo momento que se está pensando la película por parte de los directores, que no solo piensen en su público con todos sus sentidos al 100%, sino que puedan pensar en todo tipo de público para llegar al máximo, ¿no? Hay millones de personas con, por ejemplo, problemas visuales en el mundo y no sería malo poder conectar también con esa gente desde el primer momento. Entonces, no es algo que yo creo que la industria está teniendo en cuenta ahora mismo, pero ya cada director que creo que nos hemos enfrentado a esto ya sí lo tenemos más en cuenta. Yo, yo no voy a ser hipócrita, he hecho cortos después a los que no le he podido generar accesibilidad, pero por lo que te acabo de decir, porque el último corto sin ir más lejos lo hemos hecho con 4 duros, ¿sabes lo que te digo? Y llega un momento que también a los cortometrajistas un poco ya nos da un poco de pavor seguir pidiendo favores. Entonces, ya lo que hacemos es, venga, ya sí, ahora con pasta cuento con tu tal, pero es que si sigo debiéndome pasta a mí mismo todavía, no voy a invertir más. Entonces, yo mismo hago el mea culpa en ese sentido, pero sí que de algún modo lo que sí que empiezo a tener en cuenta es a todo tipo de público generando el suficiente espacio de alguna manera consciente o inconsciente para poder generar esa accesibilidad. Sin ir más lejos, fíjate que está las dos caras de la moneda. Nuestro último cortometraje, Saber Perder, casi no tiene diálogo. Es decir, de algún modo inconsciente podría ser perfectamente audio descrito en su plenitud sin ningún tipo de interrupción. Pero no lo he audio descrito, yo. Entonces, Ya. es complejo, es complejo. Por supuesto que quiero hacerlo y de hecho mucha gente de amigos que he conseguido del mundo de la industria del audiovisual que trabaja con el tema de accesibilidad me ha dado un tirón de orejas en plan de mamón, que eres el de Parasonia, colega, audio describe el corto. Y claro, pero ya no el problema no es solo el audio describirlo, que también el problema es que muchas plataformas de festivales, por ejemplo, online, o incluso el propio festival, no tienen como vosotros un día de inclusión que podría tener la copia con audiodescripción y con subtitulado, y los online te dejan colgar una versión del corto, porque además son acumulativos los visionados, por ejemplo. Entonces, claro, si metes dos versiones se monta un poco un caos. Entonces, claro, en ese sentido a mí claro que me encantaría poder hacer una versión audio descrita y que a lo mejor uno pudiera pinchar el corto online y elegir entre una versión o la otra. Pero es que a Ya. día de hoy todavía las plataformas online de festivales no están permitiendo generar esa posibilidad. Entonces, ante ello, es lo que tiene. Evidentemente, una audiodescripción es necesaria para la persona con discapacidad visual, pero si se le impone a la persona que no tiene discapacidad visual, es ciertamente incómoda. Ya. Entonces, bueno, todavía hay mucho que remar en ese sentido y yo desde mi pequeña parcela con el corto y pudiendo
comentar esto con amigos directores, amigos guionistas, amigos y amigas, actores, actrices, intento que tengan presente este discurso. Pero insisto, el primero que sigue cometiendo los mismos errores soy yo. Desde aquí hago un llamamiento a que si cualquier empresa quiere hacerme la audiodescripción y total, no, porque no quiero abusar de Apten otra vez. Yo hago publicidad, Apten, pero el problema es que ya no quiero pedirle más favores a Apten. Entonces el problema es que ahora mismo, a día de hoy, tengo la cuenta en menos rojos por el último corto y su distribución. Entonces, si cualquier gente que sepa de accesibilidad me quiere hacer la accesibilidad del último corto, yo, vamos, Apten, y la que sea, si lo quiere, porque estaría encantado de poder volver a tener un corto 100% accesible como fue Parasonia. Pues sí, ya sabes, a compartir este minuto de oro para ver si lo ve alguien y se puede aprovechar, que también es verdad que ha surgido aquí un debate que es verdad que no tenía previsto mantener contigo, pero que es súper interesante, muy difícil como bien dices, muy difícil de gestionar por esa un poco duplicidad que puede haber y el gusto de uno, el gusto de otro, lo difícil que es para uno verlos de una forma o de otra. Pero bueno, seguro que en el futuro y con ayudas, lógicamente para los cortometrajistas, pues se podrá solucionar ese tipo de problemas. Yo creo que la solución, perdona, la solución partiría. Es que el único corto que he podido recibir una subvención, y ha sido a posteriori, una vez que ya se hizo la inversión, fue justo con Parasonia, con Erika. Pero yo sí que a lo mejor creo que un poco la solución vendría determinada porque si el Estado, el ICA, quien sea, te da una subvención X, hay una partida de esa subvención obligatoria a generar accesibilidad. Es decir, tú recibes la subvención, pero estás obligado a tener tu corto accesible, porque tampoco es tan costoso, ¿eh? Todo se ha dicho. O sea, si además son cortos que tampoco tienen mucho diálogo, es fácil generar una accesibilidad. Entonces, no te sé hablar de precios, no tengo esa información, pero no es caro generar una accesibilidad para tu cortometraje. Entonces, yo creo que el primer paso, esto es como todo, ¿no? Si no tuviéramos la obligación de quedarnos en casa, Dios sabe lo que estaría pasando. A veces nos tienen casi que obligar para hacer las cosas bien, porque seguimos necesitando un poco esa figura que nos diga, mira, es que o me toca castigarte o aquí todos hacemos lo que nos sale de la cona. Entonces, bueno, pues creo que a lo mejor el primer paso tendría que ser ese, que todo aquel corto que reciba una subvención tenga una parte importante, una parte proporcional cuanto menos de esa subvención destinada obligatoriamente a hacer accesible esa pieza audiovisual, sea largometraje, documental o cortometraje. Yo creo que por ahí se empezaría a hacer algo. Pues sí, sería el primer paso. Así que, nada, te quería comentar, aparte, después de Parasonia, ¿qué ha hecho Sergio Milán y qué está haciendo? Si es que está ahora mismo con algo en mente, que dices que te has quedado con la cuenta a cero después del último corto. ¿Cómo va? Bueno, hemos hecho cositas, sí. Hicimos un corto después que tuvo bastante éxito viral también. Recibió varias nominaciones al No Todo Film Fest, pero era un corto muy no todo y se quedó ahí. Murió un poco en no todo, que era el de Daños Colaterales, de dos madres haciendo casi misiones ninja para conseguir no despertar a sus bebés. Está en YouTube, si alguien lo quiere ver, se llama Daños Colaterales y se echa unas risas. Funcionó muy bien. Seguimos con un corto que está en proceso, que digamos es una continuación. Yo tenía mi idea de hacer una especie de trilogía sobre el arte y la discapacidad. Parasonia fue ese primer capítulo que hablaba un poco de el arte visual, cómo lo vive una persona sin capacidad visual. Tenemos una segunda parte que ya está rodada desde hace unos cuantos años, pero nos falta terminarlo viajando a México, que es sobre cómo percibe la música una persona con discapacidad auditiva, bueno, y de mucho más, porque es una historia bastante más compleja la que estamos contando, original también, documental, pero bueno, ya sabemos que los documentales van despacito, van conforme van pasando las cosas, entonces, bueno, con paciencia. Luego, recientemente hemos hecho una webserie publicitaria sobre vinos, muy divertida, que se llama Chateemos. Está de estreno, bueno, la rodamos a principios de este 2020. Y bueno, ahora mismo la están haciendo, no le están dando mucha cancha, creo yo, porque como también está destinada a que la gente, como está toda transcurre en un bar y la idea es que la gente le entre ganas de ir al bar a tomarse un vino, pues claro, no es el mejor momento para hacer un plan de medios exhaustivo, entiendo. Pero bueno, que se está colgando igualmente los capítulos en Instagram, en Mejor con Vino, y bueno, ahí os podéis echar unas risas con un poco las locuras que nos hemos montado. Y como corto, el que te comento es este que te digo de Saber Perder. Saber Perder es una historia real hecha ficción que vivimos hace poco, que además está, por desgracia, la hicimos este verano, el cortometraje, se empezó a distribuir justo, se estrenó en el No Todo Film Fest de este año, consiguiendo los premios a Mejor Guión y Premio de Distribución del festival, y además estuvo nominado al Gran Premio del Jurado y tal.
Es bonito también que se llevara el premio a mejor guión porque lo que te comentaba, curiosamente no tiene diálogo, tiene 2 frases al principio, es un corto sin diálogo, entonces que justo se lleva mejor guión fue muy, muy, muy reconfortante. Y bueno, esa fue igual que para Sonia, ¿no? En mi cabeza ya siempre, dependiendo del tipo de historia, si se puede hacer una versión más resumidita, aunque se pierdan cosas, lo intento para no todo, porque me gusta de entrada compartir el corto con el mayor número de público posible y al final lo hemos visto con el torneo, ¿no? Online llegas a muchísima más gente, pero luego siempre está esa versión final, redonda, con su duración real y como estaba planteado el corto de origen, que es la que va al resto de festivales. Entonces, pues estamos con Saber Perder, ya de viaje de distribución. Justo empezamos cuando, bueno, empezamos un poquito antes de que viniera todo esto, pero todas las selecciones que teníamos, pues han quedado en modo stand-by, en plan de a ver cuándo hacemos el festival. Pero bueno, creemos que va a ir bien y decía que, por desgracia, está muy en vigor porque el corto no deja de tratar de la historia de un familiar que tiene que despedir a una persona mayor, a un familiar mayor. Y bueno, pues la manera de despedirlo que no sea el mensaje un poco del corto, ¿no? Y que ha calado en mucha gente, que también se hizo bastante viral este año en el Festival del No Todo, pues bueno, es un poco que no nos quedemos solo con el momento triste de la pérdida, sino que ese momento nos ayude a recuperar tantos momentos maravillosos de la vida que hemos pasado con esas personas. Por desgracia, digo, está muy en vigor y me encantaría ahora mismo pues poder compartirlo, porque creo que sería muy bonito en internet compartirlo ahora con el público, es un momento muy óptimo para ese corto, pero bueno, también es cierto que ha estado 5 meses en internet y justo ahora hemos hecho, como te digo, una inversión grande en distribución. Tú sabes que la distribución barata no es. No. Entonces, claro, es como, mira, pues habéis tenido 6 meses, ya lo volveremos a colgar, pero ahora mismo la versión es la que es para que, como bien sabes, hay algunos festivales, no creo que sea el caso del vuestro, pero hay algunos festivales que prefieren que su selección de algún modo esté de algún modo exclusiva para la gente en el festival, no que también pueda haber alguien ver el corto en internet. Por esa razón, el corto ya no está en internet, está desubicado una vez que terminó el No Todo Film Fest, y ahí estamos, con distribución. Para mí el mejor premio del torneo, que también agradezco mucho el trofeo, es que nos seleccionéis. Yo quiero volver a Manzanares con el nuevo corto, Saber Perder. Tenlo en cuenta, Mario. Por favor. Nada, deseando que cuando abramos convocatoria, que será solemos abrirla por septiembre, octubre, creo siempre. Vale. Pues nada, a ver si lo vemos. Que además, por lo que me cuentas, yo creo que esto de valorar la muerte de un familiar como algo, pues eso, intentar quedarse con lo positivo y no hacerlo tan, pues eso, como se hace en España o en otros países europeos, occidentales. Yo creo que hay cultura, no sé si en Sudamérica y tal, donde creo que hacen incluso eso, hacen una especie de fiesta, ¿no? Más pensando en eso, en lo positivo, ¿no? Y creo que también es una forma bonita de intentar valorar hoy en día, pues eso, esa realidad tan cruda de no poder despedirte de familiares. Tal cual. Está muy actual. Va a pensar que lo hemos hecho por todo esto, pero no, es anterior a todo esto. Cosas coyunturales que tiene la vida, que haces un corto que de repente se convierte o gana un... Bueno, yo creo que en el fondo la pérdida de un familiar históricamente siempre estará en vigor, pero creo que ahora mismo justo la figura de esos abuelos, abuelas que tanto a todos nos ha tenido que tocar despedir y por desgracia desde la distancia y de una manera tan fría, creo que es un momento interesante para eso, ¿no? Para no refugiarnos en el dolor de vivir esa pérdida de un modo tan traumático, sino aprovechar esta coyuntura para homenajear desde el recuerdo los grandes momentos que hemos pasado con esos familiares perdidos. Y bueno, de eso va a Saber Perder, ese es el título por lo mismo, ¿no? Aprender a perder, que no se nos enseña demasiado que hay que ganar, pero no estamos muy educados en el perder felices y con dignidad. Entonces, bueno, pues ahí está y ojalá tenga un buen recorrido de festivales, ojalá os guste allí, ojalá podamos volver a vivirlo con el público de allí del Manzanarrec. Muy bien. Pues de momento, lo que es seguro, tengo aquí... ¡Oh! Lo que es seguro es que el requesón volverá para Sergio Milán en cuanto pase todo esto y podamos salir a correos a mandarlo. Así que nada, está ya preparado para ti. Ahora mismo lo metemos en el paquete y bueno, el segundo requesón, ¿no? Porque el primero fue con Parasonia, el segundo es con Parasonia. Nada más que bueno, con un formato distinto, pero ya lleva 2 requesones en el corto. Además te tengo que decir que tenemos la vitrinita, bueno, el mueble donde tenemos los premios que hemos ido ganando con diferentes cortos y tal, y todo el mundo siempre se queda con el requesón. Todo el mundo dice, hostia, qué premio más guapo, o sea, qué chulo está. Claro, los fotos son como más abstractos, ¿no? Más metalizados, más placas, ¿no? Y de repente ver el requesón con las gafas 3D y la peña flipa. O sea, que encantado de tener que tenga parejita. Lo dejaremos a los dos juntitos, mirándose y sonriéndose. Pues a ver qué hacen entre los dos. Pues nada, que muchísimas gracias de nuevo por haber sacado este rato con nosotros.
enhorabuena de nuevo, enhorabuena por todo lo que has hecho durante este tiempo, por lo que sigues haciendo, pues un locutor increíble también, que eso la gente a lo mejor no lo sabe tanto, pero también eres un locutor de mucho nivel. Y nada, y que siga todo bien, que pasemos esto y que veamos pronto tu nuevo corto por Manzanares. Ojalá. Ojalá veáis pronto, ahí estemos y ya nos podamos abrazar si nos permiten las nuevas leyes sociales establecidas y festejar el mundo del cortometraje juntos. Y una vez más, gracias a vosotros por, ya lo hablamos en su día, por estar ahí al pie del cañón luchando por hacer un festival, que yo creo que os lo dije y se lo he dicho a todo el mundo en todos los festivales, que solo hay algo más difícil que sacar un proyecto audiovisual adelante, es que es conseguir hacer un festival audiovisual. Entonces, ahí seguís al pie del cañón, que hace mucha falta y muchísimas gracias a vosotros por esa labor. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Un abrazo, gracias a todos.